En Latinoamérica, generalmente Toyota está catalogado como vehículo terreno, eso sí, de gran durabilidad. Hoy te vamos a presentar algo más. Estamos hablando de un gas de verdad. Hablamos de el GR Yaris, un vehículo diseñado para rally que llega a las calles con excelentes prestaciones que lo hacen el vehículo 3 cilindros más potente de producción masiva del planeta. Vamos a conocerlo. Demostrar sin duda que es un vehículo de rally. Vemos el diseño del bastante amplio y muy pronunciado. Obviamente tenemos iluminación completamente en LED y lo mismo sucede con las exploradoras. Vamos a ver que contamos con entradas de aire, aunque son pequeñas, son reales y sobre todo en este espacio para darle buena ventilación a lo que son el turbo intercooler, manteniendo bien refrigerado esa potencia que tiene este vehículo. Contamos con el logo en color acrílico que sin duda va a formar parte del sistema de Toyota Safety Sense, que cuenta en este caso con el radar para poder obtener ese control de crucero adaptativo, que si bien es un vehículo de rally, cuenta con control de crucero adaptativo. Pero quiero que vean un detalle de los acabados aquí, cómo son logrados. Acérquense bastante, vamos a acercarnos bastante y vamos a ver aquí en la parte superior, a ver si se aprecia cómo tenemos un pequeño grabado. El bumper bien pronunciado, pero vamos a ver un poco y vamos a detallar ese lateral hacia este extremo. Rines 18 pulgadas, bien grandes en color negro que lo hacen ver bien deportivo, y vamos a detallar que incluso el perfil es bastante bajo. No puede faltar la anchura que vamos a notar de este vehículo para mantener estas ruedas que son bastante pronunciadas, el logo GR o Gazoo Racing, y podemos detallar que tenemos los espejos retrovisores de color negro y cuentan con direccionales. Vamos a ver unos faldones o alerones aquí en los laterales. Al ser un hatchback, vemos que no cuenta con marco. En este caso no tenemos marco, es completamente el vidrio, dos puertas, y vemos mucho más pronunciado aquí este músculo a la altura del hombro y cómo baja muy bien. Contamos con lo que es un spoiler, en este caso de color negro. Vemos el diseño nuevamente de los stop. Contamos con mucho piano black a esta área y nuevamente el bumper o parachoque bien prominente, muy pronunciado, doble salida de escape completamente funcional con difusores de aire para ayudar en todo momento a este flujo de aire en el vehículo. Vemos que tenemos la reversa aquí, la iluminación de reversa, y sí, ya contamos con todo tecnología completamente LED. El detalle de GR Yaris y la versión que es la tope de gama o GR Ford, que lo identifica como un vehículo de tracción en las 4 ruedas, porque sí, este vehículo es de tracción en las 4 ruedas. Vengan para acá para que observen también este detalle. Veamos este detalle. El techo es de fibra de carbono, todo esto para disminuir el peso del vehículo. Y si te acercas puedes ver que tiene un vinilo que hace unos efectos de color, y al tocarlo vean la diferencia de sonido. Fibra de carbono, todo esto va a ayudar al vehículo a disminuir su peso, y que en este caso es de 1280 kilogramos. Vamos a ver un poco ahora el baúl y luego la motorización. Veamos un poco lo que es el baúl o maletero. En este caso, todo esto para buscar disminuir el peso. Podemos ver que, mírenlo, cómo es este protector aquí para que no se vea hacia adentro. Es simplemente una lona y no contamos con llanta de repuesto. En su lugar contamos aquí con la batería y el kit de reparación. La razón
Es muy fácil. Este vehículo, al ser tracción integral, aquí tenemos obviamente la tracción trasera y lógicamente no hay espacio para colocar una llanta de repuesto. Si hablamos de la motorización, como ya les dije, es el motor 3 cilindros, en este caso turbo, que genera 268 caballos. Lógicamente, este motor es el motor 3 cilindros más potente y más poderoso de construcción masiva, más potente que puedes encontrar actualmente en el mercado. Quizás sí podrás decir que hay vehículos más poderosos, pero son 4 cilindros y estamos hablando ya de modelos del segmento B. Acuérdense que este es un vehículo subcompacto y con apenas 3 cilindros. Está acoplado a una caja manual de 6 velocidades, excelente para esos puristas que realmente buscan una transmisión de carácter manual. Bien, al interior no se puede negar su gran deportividad y vamos a comenzar por las butacas bien envolventes, un hermoso diseño. Vemos el grabado GR o Gazoo Racing, estos acabados acá, sin duda, debo de decir que me ajustan muy bien. Vamos a verlo aquí, vamos a subir un poco, pueden ver que es manual, pero vean qué bien me sujeta. Lo mismo sucede con el volante, no es cualquier volante que puedes ver quizás en un Corolla o en el propio Yaris convencional, bien sea el que se fabrica para Latinoamérica o para Europa, obviamente con la firma nuevamente GR y costuras de color rojo. Muy multifuncional, con todos los controles para manejar todas las opciones, bien sea del computador de a bordo o del infoentretenimiento. Podemos apreciar que el clúster, si lo detallamos bien, es completamente análogo. Aquí no tenemos nada digital, revoluciones y velocímetro análogo, solamente el pequeño computador de bordo que nos entrega algo de información. Aún así, hay que decir que para hacer un vehículo subcompacto realmente está muy bien acabado. Vemos materiales blandos, este pequeño piano black aquí, lugares para colocar objetos aquí que pueden ser perfectamente celulares, y lo mismo sucede aquí. Quizás aquí me habría gustado que tuviéramos una carga por inducción. Vemos las salidas de aire y el sistema de infoentretenimiento, que en este caso hay que decir es muy sencillo. Esperaba quizás algo más, pero es lo tradicional que solemos ver en casi todos los Toyota. Aún así, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, como pueden ver. Así que por ese lado está bien. A pesar de lo pequeño que podamos ver este vehículo, yo mido 1,86 y pueden ver que tengo buen espacio al techo. Eso realmente se agradece. Contamos con aire acondicionado, en este caso automático de 2 zonas, como pueden ver. Y vamos a ver que tenemos también calefacción y refrigeración en los asientos delanteros. Una toma 12 voltios y la tracción, que en este caso hay que decir que si lo movemos hacia el lado izquierdo, contamos con modo Sport, al lado derecho Track y al lado Push, si lo empujamos, es el modo normal. ¿Esto qué va a hacer? Va a manejar un poco la tracción. En este caso, si lo ponemos en Sport, vamos a tener una conducción 70-30. En este caso, 70% de tracción en la parte de atrás y 30 en la parte trasera, parte delantera, perdón. En el track vamos a tener una conducción o una proporción de 50-50, y si lo manejamos en el modo normal tenemos una conducción 60-40. Esto hace de que el vehículo sin duda se agarre muy sólido en cualquier curva. Un vehículo tan pequeño con una distancia entre ejes tan corta
requiere de una buena agarre y sin duda con esta tracción en las 4 ruedas lo logra muy bien. No contamos con apoyabrazo, todo esto dado a que para qué tenerlo si con la palanca de cambios ya nos vamos a entretener muy bien y vamos a mantener una posición de 6 velocidades. Tenemos el IMT, que en este caso mantiene las revoluciones del vehículo para poder hacer el talón punta talón. Esto en el caso de que no te salga perfectamente, él va a mantener las revoluciones para lograrlo. Control de estabilidad, que en este caso tenemos 2 modalidades. Si lo presionamos una vez, lo deshabilitamos de manera parcialmente, y si lo mantenemos pulsado, lo deshabilitamos completamente. Además, contamos con un start-stop y, lógicamente, no podía faltar un freno de mano o de estacionamiento de manera manual. La insignia del WRS o el World Rally Cup, que en este caso es lo significativo. Hay que decir que Toyota compite con un Yaris en el Campeonato Mundial de Rally y por eso tenemos este símbolo aquí. 2 lugares para colocar bebidas y otro pequeño lugar quizás acá para colocar cualquier otro objeto. Sin duda el interior está bastante acorde porque tenemos acabados en gamuza, acabados aquí blandos y un bastante ergonómico diseño, incluyendo las ventanas de manera electrónica. No les voy ni a mostrar la parte trasera, todo esto porque como pueden ver, realmente no es que sea para una persona. Si pueden ver acá, no hay espacio, sino para una palma de mano. Así que realmente pudiera ir una persona de lado allí o quizás algún niño. De resto, este vehículo realmente es para 2 personas. Bien, ¿qué podemos decir de este juguetote? Realmente un vehículo que sorprende mucho, sobre todo al ser un subcompacto, un vehículo bastante pequeño, pero no porque sea pequeño quiere decir que no tenga gran potencia. Este vehículo está montado con el 3 cilindros más potente que hay en la actualidad en el planeta de producción en masa. Así que es bien interesante. Estamos hablando de un 3 cilindros turbo intercooler de 1600 centímetros cúbicos que es capaz de generar 268 caballos y 370 Newton metro de torque. Sí, señores, 370 Newton metro de torque. Todo esto en un vehículo subcompacto que apenas pesa 1260 kilos. Realmente es bien impresionante poder tener esa potencia. Si hablamos de términos de seguridad, este vehículo realmente cuenta con todos los estándares que suele tener Toyota ya en gran parte de sus vehículos con el Toyota Safety Sense, lo que quiere decir que tenemos alerta de colisión frontal, contamos también con control de crucero adaptativo y tenemos 8 bolsas de aire. Sí, 8 bolsas de aire en este pequeño vehículo, así que estamos bien protegidos. Quizás lo que me quedó faltando fueron sensores de parqueo delanteros y traseros y una cámara de reversa. Realmente este vehículo está acoplado a una caja manual de 6 velocidades que nos permiten un desempeño bien purista, dado de que somos nosotros los que vamos a controlar el vehículo y no es una caja automática. Además, hay que decir que es tracción en las 4 ruedas con modos de manejo. Tenemos modo de manejo Sport, normal y track. El normal tiene una repartición de 60-40 en la proporción de tracción, en este caso 60% atrás, 40% adelante. En el caso del Sport es 70-30 y en el caso del Track es una repartición equilibrada de 50% en el eje delantero y 50% en el eje trasero.
Además cuenta con IMT, lo que te va a permitir tener esa función que quizás no pueda ser tan sencilla para muchos, incluso para mí, de lo que es el punta tacón punta, y va a mantener de alguna forma las revoluciones altas para optimizar ese desempeño cuando lo necesitamos. Sin duda alguna, un vehículo muy agradable, creo que es el más agradable que he podido manejar este año, con un comportamiento, wow, sin lugar a duda excepcional. Y véanlo rápidamente aquí en el video cuando tuve la oportunidad de probarlo en Tocancipá. Vamos a verlo. Escuchen nada más. Vamos. Por si no lo están viendo, no se pueden imaginar la sonrisa del piloto mirando esto. Creo que se la podemos mostrar. Señores, esto es algo que quizás no todo el mundo tenga la fortuna de probarlo, pero también hay que reconocer que muchas personas hablan de un 3 cilindros como un vehículo o como un motor algo pobre que tendría a ronronear, pero realmente este vehículo, aparte de que se agarra, esta es la curva más difícil. Esta es la más complicada. Curva contraintuitiva. Nosotros intentaríamos doblar acá, pero nos tenemos que abrir. Exactamente, el cono. Y ahí buscamos la trayectoria ideal de la curva. Y ahora lo vamos a dejar que salga a la recta y lo acelere a fondo. Y bueno, volviendo nuevamente a vías reales, pues observen que no solamente es en autódromos que se va a comportar de una manera excepcional, sino que también lo vamos a tener en condiciones habituales de vía. Si escuchan ahí la alerta de mantenimiento de carril y escuchen cómo suena. Es realmente muy agradable el sonido que transmite este vehículo, aún siendo un 3 cilindros, que sin duda se comporta de manera excepcional en vía. No vamos a tener ningún problema en cuanto a rebases, en cuanto a incorporaciones de vía, porque es un vehículo justo para ello. Así que disfrútenlo, y si tienen la posibilidad de comprarlo, háganlo, porque realmente es un subcompacto que va a sorprender. Si hablamos de competidores en este segmento, no hay ninguno, al menos en Colombia, y creo que en muchos países de Latinoamérica, teniendo estas prestaciones tan deportivas, no lo vamos a encontrar en los segmentos subcompactos. Luego de haber manejado y probado en varias condiciones, no solamente en este momento, sino en la oportunidad que pudimos tenerlo en el autódromo, podemos decir que es muy gratificante poder manejar este tipo de vehículos, y sobre todo en este momento uno de los mejores que he podido conducir este año 2022. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.